El Salmo 65 también es un salmo que tiene que ver con esta etapa del tiempo, lo que es el reino mesiánico, el reino milenial, cuando Jesús reine en esta tierra, que no falta mucho tiempo, es más pronto de lo que nos imaginamos. Al músico principal, Salmo, cántico de David. Verso 1: Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. Sión es el monte santo, es el monte donde en la actualidad es el monte de Sión, donde está la tumba de David incluso, ahí en Jerusalén. Y dice: tuya es la alabanza en Sión, en esta ciudad de Jerusalén, oh Dios. A ti se pagarán los votos, o sea, las promesas. La gente en ese momento, el pueblo de Dios va a hacer promesas en el templo, y en ese momento va a cumplir sus promesas en el templo que esté edificado ahí. Y dice: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Y esa es una gran esperanza. Tú oyes la oración. ¿Cuál es la oración que le hemos estado haciendo por mucho tiempo? Venga tu reino. Señor, venga tu reino. Que ya tu reino gobierne aquí. Y dice: tú oyes la oración. Un día a ti vendrá toda carne. Toda rodilla se doblará ante Él. Toda lengua confesará que Él es el Señor. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Las iniquidades prevalecen contra mí. Las iniquidades, o sea, todas mis injusticias, todo lo que yo hago en contra de los mandamientos de Dios, prevalecen. O sea, me ganan. Sigo haciéndolo y sigo haciéndolo. Continúan. Es una lucha constante. Pablo dijo: miserable de mí. Pablo dijo: en mi corazón me deleito en la ley de Dios. O sea, yo quiero hacer lo que es bueno. Yo quiero honrar a mis padres. Yo quiero adorar a Dios sobre todas las cosas. Yo quiero amar a mi prójimo. Yo quiero evitar todo lo que Él me dice que no haga. Quisiera no matar, quisiera no odiar, quisiera todo esto. Yo me deleito, sé que eso es lo bueno. Pero prevalecen mis iniquidades contra mí. Por más que me esfuerzo, prevalecen. ¿Qué puedo hacer ahí? Confiar en lo que dice aquí mismo en el verso 3. Mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Una rebelión es un pecado ya voluntario. O sea, que tú ya sabes que algo está mal. Ya, o sea, con premeditación, alevosía y ventaja, tú lo sabes y lo haces. Y la esperanza es: mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Y es importante que aquí veamos, entonces, bueno, pues si no importa y puedo pecar voluntariamente y dice que me va a perdonar, pues voy a seguir pecando. Es importantísimo tener un claro concepto acerca del balance entre la gracia y la ley y la obediencia a los mandamientos. Y es un tema que es sumamente importante que todos manejemos, porque es una de las principales confusiones que hay y que siempre ha habido, no nada más en la actualidad. Aún en la época de Pablo había una gran confusión, y no nada más en la época de Pablo, en la época del Antiguo Testamento había una confusión entre la ley y la gracia, porque este tema de la ley y la gracia no es nuevo, o sea, no es a raíz de que ahora ya estamos en Cristo, sino siempre ha existido. Siempre ha existido la ley y siempre ha existido la gracia. Si no fuera por la gracia, pues ninguno de nosotros podía sostenerse. ¿Qué fue lo que halló Noé ante los ojos del Señor? Halló gracia. ¿Qué halló Abraham? ¿Qué halló Isaac? ¿Qué halló Jacob? ¿Qué halló David? ¿Qué hallaron todos ellos? Hallaron gracia. Entonces, ¿cuál es el balance? ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cómo es la salvación? La salvación es por la ley y la salvación es por la gracia. Bueno, para que este tema quede claro, la salvación siempre ha sido y será exclusivamente por su gracia, por la fe. Absolutamente. No hay nada absolutamente que podamos hacer para recibir el perdón de nuestros pecados. De principio a fin es por gracia.
tanto el alcanzar la salvación es por gracia, como el permanecer en salvación es por gracia. Porque también hay una perversión que no es nueva, también se daba desde el Antiguo Testamento. Algunos de los dirigentes de Israel, también desde la antigüedad, empezaron a jactarse de su observancia a los mandamientos. Y empezaron a jactarse y a pensar que por sus mandamientos, por su obediencia, era que Dios les favorecía. Sin embargo, los profetas, todos los profetas, y Isaías es uno de los que más habló del tema, dijo, si bien todas nuestras obras son como trapo de inmundicia, o sea, como y de hecho en el original está más fuerte. Trapo de inmundicia era lo que las mujeres usaban en el tiempo de su periodo. Y lo que el profeta Isaías está diciendo, no está diciendo el apóstol Pablo, el profeta Isaías es, todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Y todas nuestras obras, todo lo que las buenas obras que hacemos tratando de obedecer la ley, dice, pues no tiene ningún valor delante de Dios para salvación. Todos nosotros somos como la hoja del árbol que cae, y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea, no hay manera de salvarse aparte de la gracia de Dios. Es por eso que la misma ley tiene provisto el medio para salvarse, que eran los sacrificios en el templo, la expiación por la culpa, la expiación por el pecado. El pecado era pues lo que la gente hacía por ignorancia, y había una ofrenda por el pecado de ignorancia, pero también había una ofrenda por el pecado por culpa. Esto es, yo ya sé y lo hago. También había una ofrenda por el pecado. Entonces toda la ley apunta a que es por gracia. Ok, pero una vez que eres salvo, una vez que recibes la salvación por fe, absolutamente gratuita, es un don de Dios, gratuito, no por obras para que nadie se gloríe, hay una perversión también que se empezó a mezclar, y es de lo que habla la carta a los Gálatas, que ok, si quieres permanecer salvo, o sea, para que puedas mantener la salvación, ahora tienes que hacer las obras de la ley. Entonces ya la alcancé por la gracia, pero para que no se me vaya, ahora sí ya lo voy a obedecer, porque si no se me va la salvación. También es una perversión. Eso no enseña la Escritura. Dice que Dios nos sostiene en la salvación, nos da la herencia de la salvación mediante la fe. O sea, una vez más, mediante la fe, Dios nos ayuda a estar firmes en la fe. Y Dios es el que nos ayuda a estar sin mancha y sin caída, al que es poderoso para mantenernos sin mancha y sin caída delante de Él con gran alegría. Entonces, es muy importante que quede muy claro este tema, tanto para mí, para ustedes, es muy importante. Puedas decirle con toda mansedumbre, con toda humildad, con respeto y con amor, ¿sabes qué? De ninguna manera. Seguirá siendo tanto el alcanzar la salvación como el permanecer en la salvación, es algo que solo Dios puede hacer. ¿Tú te crees capaz de mantenerte salvo? Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Si no es por fe y si no es por gracia, estamos perdidos. Entonces, la salvación es únicamente un don de Dios. Ahora, una vez que ya entendiste eso, una vez que ya entendiste que la salvación, el perdón de tus pecados, la certeza de que habitarás en su presencia para siempre a pesar de tus pecados, es por lo que Él ha hecho, y es lo que enseñan los profetas. ¿Qué fue lo que les pasó a los judíos en la época de Jesús? ¿Qué fue lo que les pasó? Que también se apartaron de los profetas. Ellos empezaron a hacer interpretaciones incorrectas de la ley, los gobernantes, y se apartaron y trataron de establecer su propia justicia. Empezaron a tratar de autoperfeccionarse y hicieron a un lado a Moisés, hicieron a un lado. Por eso Jesús les decía, si le creían a Moisés, me creerían a mí, porque Moisés escribió acerca de mí. Escudriñen las Escrituras y se van a dar cuenta que el que es por gracia, que el que es por la ley, siempre ha sido una herejía. O sea,
el de que es por ley, no nada más es una herejía ahora. Siempre, desde tiempos del pueblo de Israel, fue una herejía. Y sigue siendo una herejía. Entonces, lo que tenemos que entender es que el Mesías, que Jesús viene a restaurar todas las cosas, como al principio. Ok, ahora una vez que las restauró, una vez que somos salvos, ahora sí las cosas cambian. ¿Para qué somos salvos? Recordemos, la salvación no es el fin. O sea, el fin no es, ya soy salvo. Pues ya, qué padre, ¿y ahora qué sigue? Pablo lo explicó a los Efesios. Somos salvos para buenas obras. Acontecerá que si ustedes ponen su confianza, su fe en mí, entonces ustedes serán un pueblo de reyes y sacerdotes. Ahora que eres salvo, ahora Él te da su ley para que vivas conforme a ella. ¿Y para qué? Para que enseñes a los demás a vivir como Dios manda, ahora sí. Que vivan como Dios manda. Y la idea es que nos arrepintamos de nuestros malos caminos, seamos salvos por su gracia, por la fe, no por obras para que nadie se gloríe, y entonces entendamos que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿En qué momento Dios le da la ley al pueblo de Israel? Piensa, todo el Antiguo Testamento nos sirve para entender el Nuevo Testamento. Si no entendemos el Antiguo Testamento, imposible, no vas a entender el Nuevo Testamento. ¿En qué momento le dio la ley a Israel? Cuando lo sacó de Egipto. Ya que los sacó de Egipto, ya los llevó al Sinaí y ahí les entregó el pacto y les dijo, aquí están mis mandamientos, ustedes serán una nación santa. Si ustedes permanecen en mis mandamientos, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Serán luz a las naciones. Les enseñarán mis caminos a las naciones. Y en ese momento el pueblo se sintió agradecido con Dios, porque dijo, Señor, ¿qué pueblo hay como tú? Que les enseñes leyes justas, mandamientos justos, leyes de todo tipo, leyes para vivir. ¿Qué pueblo tiene las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel? ¿Qué pueblo tiene? Les enseñó todo, les enseñó cómo comer, les enseñó cómo conducirse, les enseñó cómo tratarse unos a otros, les enseñó todo. Mientras los paganos ahí le entraban a todo y comían rata y víbora y le entraban a todo y vivían y hacían transacciones comerciales y se robaban y era un desastre, Dios al pueblo de Israel le da el beneficio de darle las instrucciones de cómo vivir. Le da el privilegio de ser educados, con el propósito de que eduquen a las naciones. Entonces, ese es el propósito. Eres salvo para buenas obras. Una vez que eres salvo, que entiendes que es por gracia, ¿quién podría decir que la ley es mala? La ley es santa, justa, es buena. La ley es espiritual. Nosotros somos carnales. Si estamos en Egipto, si estamos en nuestra carnalidad, es imposible guardar la ley. O sea, nos da risa, ¿cómo crees? No, la ley para nada. Pero una vez que eres salvo, una vez que naces del Espíritu, entonces la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te da la capacidad de guardar las exigencias de la ley, que en tu carne es imposible. Por eso Pablo pudo decir, gracias sean a Dios por medio de Jesucristo. Ahora Él me da la capacidad. Antes, imposible. Así que ese es el propósito de la ley. Tener una larga vida una vez que eres salvo. Pero una larga vida, ¿en qué sentido? Una larga vida física. Y es muy básico, esto está lógico verlo. ¿Tú crees que el observar los mandamientos, los principios que Dios estableció para nuestra vida aquí, va a cortar tu vida o la va a alargar? Si obedeces lo que aquí dice en todos los aspectos. Por ejemplo, hablando de higiene. La Biblia tiene mandamientos de todo tipo con respecto a la higiene. A cómo, por ejemplo, a los casamientos, a las relaciones. O sea, todo eso, si tú te pones a investigar, digamos que la intención de todo eso, ¿cuál es el propósito? Que vivamos una vida armónica, larga, que tengamos larga vida. Ese es el propósito. Y por eso dice la Escritura que pongo estos mandamientos, y estos mandamientos no son gravosos. O sea, estos mandamientos no son para esclavizarte, que es el concepto que se tiene. Ay, no, esto me va a esclavizar. Es el concepto equivocado que se tiene. No, al contrario.
La ley, la palabra de Dios, te liberta. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? De la ley del pecado, en la que andábamos en otro tiempo, que es pecado infringir los mandamientos, infracción a la ley. Entonces, estamos infringiendo los mandamientos, estamos en pecado, en esclavitud, pero estamos pensando que somos libres. Soy libre porque hago lo que se me da la gana. No, eso es esclavitud al pecado.